No recuerdo mucho antes de la casa en la calle Pilares. Recuerdo el día de la mudanza. Tuve que dormir en una cama improvisada, que constaba de unas cobijas en el suelo, porque mi cama todavía estaba guardada. Recuerdo haber cenado comida rápida durante toda la semana, y recuerdo la primera vez que miré hacia la ranura de correo en nuestra puerta principal, y encontré un par de ojos mirándome. Esta fue nuestra primera casa con un ascensor, y nuestra puerta tenía una ranura de correo anticuada con un pequeño estante debajo para recoger las cartas. Aún no habíamos recibido ningún correo porque el banco, el seguro y cualquier otra institución que mandara correo escrito aún no había sido notificados de nuestra mudanza. No tenía ninguna razón para esperar que viniera nada de aquel buzón mientras caminaba por nuestro pasillo delantero a medio desempacar. ¡Hey! Oye. Alguien me llamó. Miré hacia la puerta principal y vi a una mujer que sostenía la ranura del correo abierta con el dedo. Todo lo que podía ver de ella eran sus ojos café claro y parte de su mano, pero por la forma en que hablaba y las arrugas alrededor de sus ojos me di cuenta de que estaba sonriendo. «Estoy buscando a mi hijita», dijo. «¿Eres tú?» No tenía por qué tener miedo de nadie. Los únicos extraños que había conocido estaban alrededor de mis padres, así que había estado bastante protegida hasta ese momento. Además, no se veía ni sonaba diferente de los millones de ancianos que ya había conocido. Me reí y negué con la cabeza. «Oh, ten piedad de mí entonces», dijo, moviendo los dedos. «¿Te acabas de mudar aquí?» Asentí. «Entonces tendremos que ser amigos, ¿no crees? Puedes llamarme Nana. ¿Cómo te llamas?» Le dije mi nombre y charlamos un rato sobre la mudanza y mis juguetes y otras cosas. Ella siempre fue tan dulce como el azúcar y nunca me sentí en peligro. Cuando mi mamá finalmente me llamó para un refrigerio, los dedos de la dama se retrajeron y dejó que la ranura del correo se cerrara de golpe. No le dije nada a mi mamá sobre mi nueva amiga. Se me fue de la cabeza tan rápido como la ranura del correo se cerró, pero ella volvió al día siguiente, y el siguiente, y el siguiente. No era muy diferente de cualquier otra anciana que hubiera conocido. Ella era amigable de una manera entrometida, siempre queriendo saber cada detalle de mi día, lo que comí, a quién vi, a dónde fui. Nunca llegué a llamarla Nana, porque ya tenía una nana, la mamá de mi papá. Sin embargo, ninguna cantidad de explicaciones logró que dejara de presionar para que la llamara así. La mayoría de nuestras conversaciones fueron normales, del tipo que tendrías con cualquier abuelo, pero de vez en cuando decía cosas raras. Hablaba de cómo su hija se había escapado, de lo preocupada que estaba por su niña indefensa. Luego, en otra conversación, decía que su hija tenía un bebé. Eso la convertía en mamá, y las mamás eran niñas grandes. Traté de decirle esto, pero la dama solo se rió. «Una vez que naces siempre eres la niña pequeña de tu mamá», alardeó. Tal vez, si hubiera sido un poco mayor, habría tenido miedo. Habré preguntado por qué una mujer adulta huía de su propia maldita madre, y por qué perdía el tiempo hablando conmigo en lugar de buscar a su hija. Podría haberme preguntado por qué nunca vi a la mujer, más que un pequeño rectángulo alrededor de sus ojos y su mano izquierda, pero no lo hice. Ella me decía que ignorara a mi madre cuando me llamaba, que tratara de extender nuestras conversaciones mucho más allá del punto en el que había terminado. Una vez mi madre se cansó de llamarme y me encontró agachada junto a la puerta. «¿Qué hay ahí afuera?», dijo mi mamá. Giró el pomo y empujó la puerta para abrirla. No pude hablar lo suficientemente rápido para evitar que golpeara a mi amiga en la cara, pero no hubo ningún ruido sordo, ninguna resistencia a la puerta que se abría. Mi mamá y yo asomamos la cabeza. Solo quedaba nuestro pequeño pórtico, con apenas espacio suficiente para un tapete de bienvenida y las escaleras. Nadie detrás de la puerta, nadie al pie de la escalera. Tal vez, si fuera mayor, esto me habría asustado, pero yo tenía la edad en la que los ojos de la mujer que todavía miraban por la ranura del correo cuando mi madre cerraba la puerta tenían sentido.
La dama solo estaba en la ranura del correo, que simplemente conducía a otro lugar. Me guiñó un ojo y luego cerró la ranura del correo sin hacer ruido. Los regalos comenzaron poco tiempo después de eso. Encontraría cositas, pasadores que me rogó que me pusiera en el pelo, tarjetas impresas con besos de pintalabios, joyas que ella insistió en que modelara para ella. Era agotador. Nunca quise rechazar un regalo en mi vida, pero había tantos. Además, cada vez que tenía tiempo de volver a mirarlos más tarde, siempre se veían mucho peor que en la puerta, como algo que hubiera sacado de un viejo contenedor de basura. Empecé a tirarlos. Nuestras conversaciones dieron un giro. Ahora, cuando hablaba de su hija, usaba términos que me describían. Empezó a presionar para que saliera. Oh, estoy segura de que tu mamá, vieja y mala, no le importará que salgas y juegues conmigo un rato, decía. ¿Qué volvió todo tan amargo? Dije que no. Solo una simple negativa. Había sido una niña paciente hasta ese momento. Pero cuando me levanté para irme un día, ella me exigió que me sentara y hablara un poco más. Una bombilla se encendió en mi cerebro. Ella no es nadie para ordenarme. Además, no me puede hacer nada estando del otro lado de la puerta. Había llegado a la puerta de la habitación contigua, cuando su voz me golpeó justo en la espalda como cualquier buen tono de madre. Regresa aquí, ahora mismo, jovencita. No decía explícitamente que estaba en problemas, pero insinuaba que cosas peores estaban por venir si no hacía caso. Pero recordé que ella no era mi mamá. No era alguien a quien me habían dicho mis padres que le hiciera caso. Ni siquiera podía salir de ese tonto y viejo buzón. Entré a la habitación de al lado. Un peso golpeó contra la pared, como si alguien le hubiera arrojado un piano. Salté hacia atrás, temblando por todas partes. ¡Maldita niña! ¡Maldita niña! Su voz de repente sonó mucho más grave. Tenía un gruñido enojado que no parecía que pudiera provenir de algo tan pequeño como una garganta humana. Tú no me das la espalda. ¿Me escuchas? Vuelve aquí, o juro que... Corrí todo el camino hasta donde estaba mi mamá, haciendo jardinería en el patio trasero, y me quedé con ella hasta la hora de la cena. Tuve la idea de que estaría en problemas si ella sabía que había desobedecido a la anciana en la ranura del correo. Después de todo, me habían dicho que obedeciera a los adultos. Mi mamá notó lo extraño que estaba actuando y me dijo que me fuera a dormir temprano. Bien por mí. Debo haber subido esos escalones de 3 en 3 en mi prisa por alejarme de la puerta principal. Casi había olvidado lo que había sucedido hasta el día siguiente, mientras bajaba las escaleras para desayunar. La ranura del correo ya estaba abierta cuando llegué ahí. Los ojos de la mujer ya no sonreían. Tenían bolsas debajo de ellos y sus globos oculares estaban inyectados en sangre. Te daré una oportunidad para disculparte, me dijo. Di que lo sientes por ser una maldita niña desagradable y romperme el corazón. Mis padres ni siquiera decían groserías cerca de mí y de repente esta mujer me estaba diciendo maldita. Me alejé un paso de la puerta. Ella se dio cuenta. Sus ojos se volvieron enloquecidos. Es el único término que se me ocurre. Y sus cejas prácticamente se juntaron en medio. Parecía que estaba gritando, pero no emitía ningún sonido. Empezó a meter los dedos por la ranura del correo. Parecían más largos y huesudos de lo que recordaba, además de unas uñas amarillentas, quebradas, y debajo de ellas había algo color marrón. Me atrevo a decir que era sangre seca. Cuando llegaron a su quinto nudillo, corrí gritando hacia mi mamá. Nunca le dije sobre la señora que tenía unos dedos imposiblemente largos que vivía en el buzón de correo. Solo que yo había estado hablando con un extraño en la puerta principal. Eso era todo lo que necesitaba oír. Mi mamá me llevó de regreso a la habitación de ella. Me encerró y llamó a la policía. La investigación no resultó en nada, ya que no encontraron evidencia de un intruso y decidieron que yo no era el testigo más confiable. Mi papá atornilló la ranura del correo para que no pudiera abrirse e instaló un buzón con llave al final del camino de la entrada. Recibí la charla del peligro de extraños y mi madre se aseguró de que nunca me apartara de su vista durante semanas después de eso.
Ojalá ese fuera el final. Semanas después me desperté con una sensación terrible en el estómago, como si estuviera a mitad de una caída desde una gran altura y no tuviera nada para amortiguar mi aterrizaje. Me levanté de la cama y bajé las escaleras. La ranura del correo se mezclaba con la puerta en la oscuridad total. Encendí la luz de la habitación de al lado en lugar de la luz del pasillo, para que no se viera a través de la ventana en la parte superior de la puerta. Los tornillos de la ranura del correo se estaban saliendo, lentamente, como si alguien los estuviera desenroscando del otro lado. Eso no me parecía posible, pero ya había visto muchas cosas imposibles alrededor de esa puerta. Golpeaba en el suelo. Una vez que se cayó el último tornillo, contuve la respiración. Mis pies estaban completamente paralizados. Yo esperaba ver nuevamente aquel par de ojos asomándose por la rendija, o tal vez esos dedos largos, flacos y secos colarse cual enredadera, pero lo último que esperaba ver era una tira rota de periódico deslizarse por la abertura. Confieso que fue casi un alivio en comparación con lo que había estado esperando. Luego hubo otra y otra. Un pequeño montón de tiras de periódico se formó al pie de la puerta. Aquella escena me mataba de la curiosidad a la vez de miedo. ¿Qué demonios se suponía que debía ser ese periódico? Y luego llegó la última tira envuelta en llamas. Una risa profunda vino del otro lado de la puerta cuando la pila ardió en un instante. Una risa que siguió y siguió mientras gritaba por mis padres. Me dijeron que era una suerte que me levantara tan tarde, que el fuego podría haber hecho algo mucho peor que quemar nuestra entrada principal. Mi papá sospechó por un tiempo de que yo era la que quitaba los tornillos, pero luego se dio cuenta de que ni siquiera tenía un desatornillador para hacerlo. Al final conseguimos una nueva puerta de entrada, una con un bonito cristal de colores para que siempre pudieras ver quién estaba en la entrada, y sin ranura de correo. Y pues bueno, hasta aquí la historia de esta noche. Espero que les haya encantado, o por lo menos que sí les haya sacado un buen susto. Pues nada, me paso a retirar, no sin antes recordarles que dejen su like, por favor. Y si gustan también mandar su historia, tenemos un correo electrónico, está en la parte de los comentarios, que es mirelato.tparanormal@gmail.com. Allí vamos a estar recibiendo todas sus historias con mucho gusto y con ansias de poder leerlas. Pues eso es todo por esta noche, me despido y que descansen. Escuchaste Transmisión Paranormal.